¿Cómo están, alumnos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bien, el día de hoy para poder explicar un tema que es muy importante y que todos tenemos que comprender. Nos ubicamos en la edad moderna, una edad donde prevalecía el absolutismo. La gran pregunta es, ¿qué pasaba económicamente durante el absolutismo? ¿Cómo se daba la economía? ¿Cuáles eran las principales actividades económicas durante esta etapa tan importante de la historia universal? Y por ello todos vamos a prestar atención, vamos a identificar algunas cosas que son puntuales para luego poder dar nuestros puntos de vista, opinar y dilucidar este tema. Bien, lo primero que quiero que hagan y contemplen son estas imágenes. Estas imágenes que nosotros podemos ver en la pantalla y que nos indican una actividad económica muy importante, que desde luego era vital porque en ese tiempo, a través de esta actividad económica que era la agricultura, se los voy a decir ya, porque yo sé que ustedes ya lo descubrieron, definitivamente giraba la vida. Era una economía prácticamente de subsistencia, porque si había cosecha, había comida, y si no había cosecha, pues había miseria, había hambre, hambruna, pestes. Entonces, la actividad más importante, recuerden ustedes que dejamos la Edad Media, venía y seguía siendo aún la agricultura. Ahora, si nosotros visualizamos estas imágenes, claro, nos parece todavía dentro del contexto de la Edad Media, ¿no? Pero estamos hablando ya del siglo XVII en plena Edad Moderna. Bien, para poder comprender un poquito sobre este modelo económico y el modelo económico que se impuso durante la Edad Moderna, tenemos que comprender y dilucidar este tema. Dice en el texto, hasta el siglo XVII la mayor parte de la población europea se dedicaba a la agricultura. Básico, ya lo sabemos. En general era una producción de subsistencia en tierras poco fértiles. Ahora, si nos dice producción de subsistencia, lo que queremos nosotros saber y entender es qué significa la palabra subsistencia, ¿ya? Y qué significa también tierras poco fértiles. Entonces, hasta ahí vamos a pausar el video para que ustedes puedan contestar lo que piensan, lo que conocen, el concepto de subsistencia y de tierras poco fértiles. Bien, yo sé que sin lugar a duda muchos de ustedes estarán pensando, profesor, subsistir es vivir o tratar de vivir teniendo lo básico, lo necesario. Claro, es así. Esa es subsistencia, ¿no? A veces tú no tienes nada, tienes lo básico, por ejemplo, el agua es básico para vivir, ¿no? Algo de comida, básico para sobrevivir, entonces es subsistencia. Y tierras poco fértiles, pues son tierras que no producen. Cuando yo digo es poco fértil, es como decir infértil, no va a producir nada. Entonces las tierras europeas tenían esta característica y por lo tanto había periodos generales de hambruna, por lo tanto la agricultura no cubría todas las expectativas de la población. Para poder comprender este tema, entonces tendríamos que explicar nosotros ya cómo era la economía durante el absolutismo. Ustedes saben que el absolutismo era el sistema monárquico donde el poder absoluto lo tenía el rey, o sea, estaba centrado en una sola persona y donde habían estamentos que eran privilegiados y otros que no eran privilegiados. Entonces la nobleza, el rey, pues era la clase alta donde ellos tenían todos los privilegios y por lo tanto no pasaban pues miseria, ¿no? Económicamente el tercer estado trabajaba para ellos. ¿Quiénes tenían la propiedad de la tierra? Cuando hablamos de la propiedad de la tierra, déjenme decirle que el 40% de las tierras estaban en manos de los estamentos privilegiados. ¿Ya? Otro porcentaje lo tenía la burguesía, y ustedes saben que la burguesía no eran nobles, pero tenían dinero, se habían hecho dinero a través del comercio. Entonces también ellos tenían parte de la tierra. Tenías tierra en ese tiempo, tenías poder porque al menos podías sembrar, podías cosechar, podías vender y al menos pues tendrías la capacidad para poder vivir medianamente bien, hay que decirlo así. La otra parte que era pues la más sacrificada siempre, que mantenía al
a los estratos superiores o a los estamentos superiores eran los campesinos. Ellos no poseían tierras, eran siervos de un señor. Y esto todavía se venía heredando pues de la época feudal, ¿no? Entonces, los maltratos en el campo, las hambrunas, las malas cosechas hicieron que llegara un momento en la historia que esta gente realmente se rebeló. Pero eso lo vamos a ver ya más adelante. Otra de las actividades importantes que apareció en el absolutismo, poquito a poquito, fue la industria. Pues la industria se carecía de maquinarias, de equipos. La industria nace a ciencia cierta en pequeños talleres y todo era manufactura. Y nacen también porque, bueno, el clero, la nobleza no quería invertir en industria, ¿no? Porque lo veían desperdiciar el dinero. Pero en cambio el monarca, como tenía capital, bueno, vamos a hacer algunas cosas. Es más, en esta época ya aparecen los gremios y los gremios como que empezaron a fastidiar mucho también en función a las exigencias de su derecho, que era lo normal, que era lo natural. Entonces, la industria se practicaba así, en casas, campos abiertos, telares, creación de ropas, creación de utensilios, creación de armas. Nace de esta manera la industria en la edad moderna, ¿no? Entonces, como yo les explicaba, ¿no? Los monarcas fueron aquellos que invirtieron en la industria y la primera producción pues estaba destinada a armas, artículos de lujo, no se empleaban maquinarias ni formas modernas de producción. Les dije que todo era manufacturado, o sea, hecho a mano. Perfecto. Otra de las actividades importantes dentro de esta etapa, dentro del absolutismo y dentro de la Edad Moderna, era el comercio. El comercio logra aperturarse y logra en este tiempo, a través de las expediciones, a través de los descubrimientos, a través de los inventos que se les había permitido pues, a los navegantes poder explorar y descubrir y conquistar nuevos territorios, hizo que muchas potencias europeas se llenen de dinero. Entonces, el comercio, ustedes ya saben, comercializar es comprar, vender, traer, vender. Tiene que ver con la explotación de recursos y el traslado de recursos de un lugar a otro, ¿no es cierto? Entonces, el comercio exterior se había prácticamente potenciado con las conquistas de nuevos territorios. El comercio interior sí existían dificultades porque, como les dije, empezaron a aparecer los gremios y los gremios ya empezaban a protestar. Mucha gente que trabajaba en los muelles, en los mercados, cargando estas mercaderías, pues exigían algunos derechos. Entonces, esta parte del comercio fue aprovechada por una de las clases sociales que se hizo de mucho dinero después, que fue la burguesía. Con el comercio los burgueses ganaron bastante influencia social y lograron enriquecerse. Ahora, el Estado, ¿cómo manejaba la economía? ¿Cómo manejaba el Estado la economía durante el absolutismo? Bueno, esto lo vamos a explicar a través de dos tendencias económicas. Una de ellas es el mercantilismo. Mercantilismo, acumular riqueza. Y en ese tiempo se entendía de que la nación que tenía más riqueza, la que acumulaba más oro, más plata, era la que tenía mejor economía, ¿no? Por lo tanto, el mercantilismo consistía en la acumulación de metales preciosos, ¿ya? Y esa era la tendencia que tenían los países: mientras más riqueza tengo, mientras más metales preciosos tengo, mientras más me lleno de dinero en ese sentido, pues vamos a tener una economía fija, ¿no? Bueno, era algo que se vivenciaba en ese momento y es por eso de que si ustedes se dan cuenta, si ponemos el caso del Perú, que el Perú era una colonia de España, se venían y se llevaban el oro y la plata, ¿ya? Y eso era el mercantilismo justamente, ¿no? Tener más riqueza, acumulación de metales preciosos. Otra de las doctrinas económicas que también fue bastante difundida en la época del absolutismo fue la fisiocracia. ¿Qué dice la fisiocracia? ¿Quién pone en la palestra a esta doctrina económica? Entonces, en Francia apareció François Quesnay. ¿Qué nos dice Quesnay? Quesnay nos dice de que el único recurso, el más importante para desarrollar económicamente, era la agricultura.
Y la agricultura le iba a permitir al hombre extraer todos los recursos sin perjudicar la fuente que los proporciona. O sea, ¿cuál? La tierra. Lo que no hace la minería, porque la minería sí perjudica bastante a la tierra. Pero bueno, ahora también con tantos pesticidas y tanto, bueno, nuestra tierra se degrada, quiera o no. Pero volvemos a Francis Quesnay. Quesnay nos decía entonces que la agricultura era la actividad económica que te permitía realmente tener buena condición económica. Por lo tanto, le dio bastante énfasis al cuidado y al trabajo de la tierra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a tener buenas tierras, a tener tierras que eran productivas, definitivamente pues iba a haber y a existir una buena economía. Bueno, entonces estas fueron las dos corrientes económicas, el mercantilismo y la fisiocracia. Gracias por su atención. Cualquier pregunta consulten a Google. Cuídense mucho, nos estamos viendo muy pronto.